Oi, tudo bom? Sou Domingo Mestre, un artista visual español que fala moito ruín o portugués y por eso, lamentándolo mucho, voy a seguir hablando en español con la esperanza de que consigáis entender algo de lo que digo. Mi formación originariamente es de licenciatura en artes visuales. Después también tengo formación de mestrado en gestión cultural. La primera, la de artes, en la Universidad Politécnica de Valencia y la segunda en la Universidad de Valencia. Pues también he trabajado como profesor en la Universidad Europea de Madrid y allí impartía docencia de estética y teoría de las artes y también era docente en el máster de arte contemporáneo y en el de ingeniería cultural. Eso sería un poco en relación con mi formación. Como artista empecé a trabajar en los 90, sobre todo en el campo de la performance y el arte de acción que denominamos allí, que englobaría un poco todo aquello que no sería el arte de colección, aunque al final todo acabe siendo coleccionado, ¿no? Pero aquellas prácticas, la performance, las intervenciones de arte público, los procesos de arte relacional, todo esto, en principio, entraría dentro de ese esquema de lo que llamábamos entonces arte de acción en los 90. Durante la segunda mitad editábamos una revista que se llama Fuera de Banda y que de alguna forma era el único medio que se ocupaba de estas cosas entonces, porque para contextualizar un poco, España en 1975 sale de una dictadura militar tras una guerra civil que dura 40 años y que en ese momento, durante todo ese tiempo, está completamente aislada del mundo y en concreto en el campo de las artes la información no fluía como ahora, sino que se mantenía prácticamente como en el siglo XIX, porque todas las acciones y los planteamientos más modernistas estaban muy vinculados a la República, que tras la guerra civil pierde la guerra, es completamente ninguneada y se vuelve un poco a un arte decimonónico, muy conservador, muy tradicional y muy desligado de lo que se está haciendo en todo el mundo. Entonces, de ahí que la revista en aquel momento tuvo su importancia. Después, eso fue durante la segunda mitad de los 90, como ya he dicho. Durante la primera década del siglo XXI me dedico sobre todo a escribir y al activismo político. Durante esa época me definía más que como artista, como activista visual. Y después, a raíz de un proyecto de curaduría, de una exposición que se transforma después en un proyecto mucho más ambicioso, viajo por primera vez a Sudamérica, en este caso a Argentina, con el proyecto Interacciones, que aquí en esta parte del Atlántico se toma la forma de interacciones postelectorales. Entonces, primero llegamos aquí queriendo investigar sobre las formas de intervención política de los artistas y contacto con una serie de grupos y colectivos que están haciendo trabajos muy interesantes y utilizando metodologías muy diferentes a las que estamos usando en aquellos momentos en España, ¿no? Todos estos colectivos, de alguna forma, están articulados en una red que se llama la Universidad Libre de Construcción Colectiva. Entonces ahí yo empiezo a colaborar con ellos y cuando vuelvo a España empiezo a transformar mi forma de trabajo, a dejar de estar fundamentalmente interesado en los procesos artísticos a estar mucho más interesados en los procesos sociales que se generan a través de actividades artísticas, o no.
Es decir, eso llega a ser completamente intrascendente, pero aunque exista la voluntad de interactuar artísticamente, es más que suficiente para mí. Digamos que durante esta época paso a definirme más como los colectivos estos están formados fundamentalmente por arquitectos que colaboran con artistas, pero también con antropólogos, con sociólogos y todo esto. Yo empiezo a definirme como arquitecto de situación. Así es como conocí en uno de estos proyectos a la profesora Janice Martins, que es la que me ha invitado aquí, que hable de un proyecto, justo el proyecto en el que nos conocimos, que es el Solar Corona. Entonces, para saber lo que es el Solar Corona, pues lo mejor sería poder visitarlo. Eso sería lo ideal. Yo, de hecho, cuando tocaba el tema en colaboraciones universitarias con los alumnos, lo que hacía era llevármelos allí. Como esto no va a ser posible, mucho menos con la pandemia que tenemos ahora, sí que voy a poner unos enlaces a un programa de televisión que dedicaron al proyecto, donde ahí sí que podéis ver un poco de verdad el ambiente que se generaba y en qué consistía esta iniciativa. Y también voy a poner un enlace a un PowerPoint donde ahí sí que se recoge y está todo muy detallado, todas las características del proyecto, porque ese PowerPoint yo lo utilizaba en las clases dentro de un proyecto universitario en el que tratábamos sobre el tema del Solar Corona. Entonces, bueno, eso os recomiendo que lo veáis porque es la forma de entender un poco de lo que os estoy hablando. Ahora, vamos a intentar, a pesar de todo, hacer una pequeña descripción de qué es el Solar Corona. Solar es un término que se utiliza en España para definir lo que vosotros llamaríais un terreno baldío. Un espacio dentro de las ciudades donde la previsión urbanística es que se vaya a construir, pero que por algún motivo no se está construyendo allí y durante un tiempo se mantiene vacío y la naturaleza normalmente lo retoma como propio. Entonces, en todos los sitios suele haber espacios así, pero normalmente la legislación obliga a que no pasen demasiado tiempo porque en realidad si no se cuidan acaban transformándose en focos de insalubridad, aglomeración de basuras, animales no demasiado deseados como las ratas y una serie de inconvenientes para lo que es el funcionamiento normal de las ciudades. La ciudad donde se radicaba este proyecto, que es la ciudad donde yo vivo habitualmente, ahora estoy aquí atrapado por la pandemia. Yo vine a colaborar con el proyecto de Janice Martins de investigación del espacio de aquí de Río Grande y tenía previsto quedarme un máximo de 2 meses y llevo 6 porque se acabaron los vuelos y aquí estoy. Esta es mi oficina, como podéis ver. Es también un espacio en el que he intervenido de una forma singular a la que solemos hacer en el tipo de proyectos del Solar Corona, ¿no? O sea, lo he transformado en un pequeño jardín. Entonces este bañeiro social se ha convertido en un verdadero bañeiro social, ¿no? Es el espacio de comunicación predilecto que utilizo yo normalmente para aislarme de la casa en la que estamos compartiendo y donde tengo una cierta intimidad y donde me dedico a hablar con la gente como estoy haciendo ahora con vosotros. Para contextualizar un poco más la ciudad de Valencia, Valencia es una ciudad más o menos del tamaño de Porto Alegre, aunque muchísimo más antigua, claro, con un casco histórico fundamentalmente de origen árabe del siglo X al XIII, es un poco donde se genera la estructura que predominaba en el barrio donde se sitúa el Solar Corona, que es el barrio bohemio por excelencia de la ciudad, el barrio del Carmen. Está en el centro antiguo de la ciudad y en un espacio donde los artistas, los poetas, siempre han hecho suyo. Entonces, el espacio que ocupaba el Solar
Corona era antiguamente uno de los sitios de reunión, un pub donde habían actuaciones, donde de alguna forma se empezó a cambiar en ese proceso de salida de la dictadura para transformar a España en un país moderno y en conexión con lo que funcionaba en el resto del mundo, y de alguna forma el Solar Corona toma esa herencia y la actualiza. Solar es una palabra que viene por una parte del suelo, que es el territorio, el trozo, el terreno sobre el que se va a actuar, y por otra parte del sol. El solar es un terreno dentro de la ciudad que está dominado por el sol, que no tiene cubierta. Este tipo de proyectos no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros de forma original, aunque sí que tiene algunas características específicas que lo hacen un poquito especial, ¿no? Pero sí, digamos que esta tendencia de utilizar los solares para hacer actividades culturales es algo que está muy extendido por toda Europa. Fundamental viene de Berlín, del Berlín Oriental, donde en la reunificación alemana aparecen muchos espacios vacíos y muchos edificios que carecen de uso, porque en la época poscomunista todo lo que se estaba haciendo antes sufre una revisión importante. Y entonces allí se trasladan muchos artistas que utilizan esos edificios para generar sus proyectos, como talleres, y todos los espacios de alguna forma se reinventan. Dentro de esa línea de trabajo en España funciona una red que, al igual que la Universidad Libre de Construcción Colectiva, se interesan por este tipo de procesos, ¿no? Que están más centrados en las interacciones sociales que en los aspectos meramente artísticos. Esta red se llama Arquitecturas Colectivas y es, digamos que, un foro de reunión de todos los colectivos, no solamente de España, también muchos de aquí de Sudamérica, de Italia, de Portugal, de Grecia. Estamos trabajando con estas ideas y nos reunimos periódicamente, una vez al año, en una ciudad diferente, y allí compartimos las experiencias de ese último año, intercambiamos protocolos de actuación, fórmulas que han funcionado para intentar replicarlas en otros sitios, y también hay una web que también tenéis el enlace allí en el PowerPoint, donde se puede acceder a todo ese tipo de documentación y contactar con gente que está haciendo cosas similares, ¿no? Entonces, para quien tenga interés en estas cosas, pues es altamente recomendable darse un paso por ahí, porque además el espíritu es puramente colaborativo y todo el mundo está encantado de ayudar a quienes empiezan a interesarse por estos temas. En concreto, el Solar Corona, sus características más definitorias sería una ambivalencia, porque la mitad del territorio era de propiedad privada y la otra mitad era de propiedad pública. Y estaba completamente perdido, lleno de basura y sin ningún uso realmente interesante. En 2011 decidimos organizar el encuentro de la Red de Arquitecturas Colectivas en Valencia. Solicitamos la cesión de este espacio para la celebración del encuentro. Lo limpiamos, o sea, el propietario privado nos lo cedió, y ya directamente a la parte pública, pues al tener permiso del propietario privado, pues ya directamente se sobreentendía que nos iba a permitir que hiciéramos allí lo que quisiéramos. Y así fue. Hicimos allí el encuentro, el solar funcionaba como centro neurálgico de las actividades que se celebraban dispersas por toda la ciudad, porque intentábamos vincular a todos los barrios. Fue un proyecto muy bonito que se llamó Convoy a la Fresca. Entonces, las características de ese Convoy a la Fresca era todos los colectivos que venían de fuera, se les exigía que contactaran con algún colectivo similar de la ciudad y que presentaran una propuesta conjunta, si no, no podían participar. Y entonces, claro, eso forzaba las interacciones entre los agentes de la ciudad y los invitados, ¿no? Y fue muy bonito. De hecho, ahí en la organización participamos casi todos los colectivos con cierta inquietud de la ciudad, y cuando acabó el encuentro, el colectivo decidió disolverse, aunque algunos de ellos
decidimos continuar por un par de líneas, ¿no? Una fue más profesional, donde formamos un gran colectivo multidisciplinar con unas competencias bastante potentes, que se dedicaba a trabajar profesionalmente con el nombre de Coordinadora de Iniciativas Vecinales, aunque ya se disolvió. Y el otro fue la gestión del Solar Corona. Entonces le preguntamos al dueño, que nos lo había cedido por unos meses para la celebración del encuentro, si podíamos continuar allí. Y nos dijo que sí, que simplemente que no le molestáramos. Que él, en principio, la intención allí era construir un parking, un aparcamiento para coches, porque al estar en el centro de la ciudad es algo que está muy demandado, pero cuando empezaron las excavaciones aparecieron ruinas del siglo XVIII. Eso provocó la paralización del proyecto porque los arqueólogos de la ciudad tenían que investigar. Creo que me estoy pasando de tiempo. Bueno, las ruinas se quedaron completamente al aire libre durante 25 años paralizadas mientras los arqueólogos estudiaban. De todo aquello surgió un jardín natural con palmeras, olmos, frutales, de todo tipo de vegetación, que es una maravilla. Y en ese espacio nosotros hacemos una programación, que es una programación en la que por una parte nosotros, el colectivo autogestionario que lo gestionamos, programamos algunas cosas y por otra parte está abierto a que cualquiera pueda proponer cosas. El único requisito que se le exige es que participe de alguna de nuestras asambleas, que nos lo proponga, que se implique mínimamente con el proyecto y que tenga alguna característica definitoria fundamentalmente cultural o social, y a ser posible las dos. Y ya si además tiene una perspectiva de protección del medio ambiente, ideal. Así hemos estado 7 años. El proyecto se cerró en 2019 porque el propietario decidió vender el terreno, nos pidió que nos fuéramos y nos fuimos para construir un hotel, pero ahora con la pandemia, como ha cambiado todo, lo más probable es que ese hotel ya no se construya porque justamente el turismo es lo que más está sufriendo con este proyecto y no descartamos la posibilidad de recuperar el espacio y volver a continuar con el proyecto. Bueno, aquí os dejo porque me he enrollado demasiado, ya ni se me había pedido unos 15 minutos y me he pasado un poquito. Pues nada, espero que haberos picado la curiosidad para que consultéis estos materiales donde se puede conocer el proyecto como se debe. Y nada, si queréis algún comentario o alguna duda o algo, dentro del PowerPoint al final está mi correo electrónico y a partir de ahí podemos hablar de lo que queráis. Un abrazo grande para todos.